Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema de historia. Bueno, el tema es la Revolución Mexicana. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Primero, fue una serie de movimientos armados que duró de 1910 a 1920. Durante esos 10 años se presentaron una serie de movimientos armados en busca de la no reelección. Bueno, aquí el primer protagonista de esta historia es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, ¿quién fue Porfirio Díaz? Fue un presidente de México que duró más de 30 años de presidente en México. Entonces, ¿por qué duró más de 30 años? Bueno, fue porque se religió 9 veces y él era el que ponía justicia y el que daba las leyes. No había un poder ejecutivo, que en este caso son los jueces, los magistrados. No había autonomía que diga en el poder, en los magistrados y en los jueces. Él decía qué hacer y qué no hacer, y si no hacían lo que decía, pues los mataba. A esto se le llamó dictadura. Y los historiadores, en este caso, le llamaban porfiriato. A esta dictadura se le llamó porfiriato. Entonces, ¿quién fue el que derrocó a Porfirio Díaz y cómo lo hizo? Fue Francisco I. Madero con el plan de San Luis. Que el plan de San Luis fue un levantamiento de armas, un escrito en el que decía la gente, en este caso los campesinos, los obreros, la gente que lo apoyaba a levantarse en armas. Y hubo muchos otros levantamientos de armas. Él proponía la no reelección. Entonces, una vez derrocado Porfirio Díaz, se acabó el porfiriato en 1911 y se acabó la dictadura en 1911. Entonces Porfirio Díaz fue exiliado de México y se fue a Francia, donde murió en 1915. Francisco Madero fue presidente en 1911. Después de su presidencia se vino en 1913 la presidencia de Victoriano Huerta. Durante estos periodos hubo tres grupos revolucionarios importantes: los villistas, los zapatistas y los constitucionalistas, que buscaban no dictadura. ¿Cómo resolvían la no dictadura? Levantándose en armas. En este caso, Victoriano Huerta, para defenderse de los villistas, los zapatistas y los constitucionalistas, usó al ejército del noreste, que fue un grupo armado. Todos apoyaban defenderse o resolver los problemas mediante las armas. En este caso, el presidente de la República, este presidente de la República y los sucesores no fueron la excepción, que era lo más conveniente el diálogo y la paz. ¿Por qué? Porque cuando tienes que impartir justicia y poder, no vas y matas a alguien, es un delito.
Mm. Entonces, bueno, pero en fin, eso pasó. En 1914, después de Victoriano Huerta, en 1914 a 1920, el siguiente presidente se llamó Venustiano Carranza. Fue un militar. Él impartió la educación militar. Y volvemos a lo mismo. Se defendió con las armas, gobernaba con las armas y se defendía a los villistas, los zapatistas, los constitucionalistas con las armas y después fue asesinado. De 1920 a 1924, bueno, antes de eso, lo más importante que se dio en este periodo de 1910 a 1920 fue un documento, un libro muy importante en el que se exponía esto por lo que luchaban todos, la no dictadura, la no reelección y que se distribuyera el poder, que no solamente fuera el presidente. En este caso también hubo un poder legislativo que estaba encabezado por los senadores y los diputados, que también, junto con el presidente, ejercían el poder, o sea, las leyes. Esto se plasmó en la Constitución de 1917 con el principio de no reelección por el que todos luchaban desde un inicio, que esto era ponerle fin a las dictaduras y eso fue lo más importante, porque recordemos que en 1810 también se buscaba la justicia y la igualdad mediante la independencia de México y la defensa de los derechos humanos, los derechos, las obligaciones que también aparecen aquí, los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Y también se anexa en la Constitución de 1917. Después termina la Revolución Mexicana o la serie de movimientos armados en una parte, pero yo digo que no, porque en 1920 a 1924 Álvaro Obregón fue presidente y también fue asesinado porque todavía existían grupos revolucionarios y también se levantaron las armas. Y vuelvo a lo mismo. Lo más importante no era la no reelección o la separación de poderes, sino que todo se resolvía con las armas en vez de llevarlo al diálogo y la paz. Porque las elecciones no eran 100% elecciones, más bien eran levantamientos armados que en los que se asesinaban. Por ejemplo, Venustiano Carranza fue asesinado, Álvaro Obregón fue asesinado, porque ganaron el cargo con las armas y no con el voto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no había democracia. No democracia. Como ahora que tenemos partidos políticos, no había tampoco partidos políticos. No partidos políticos, no PP, no partidos políticos. Por eso lo más importante fue esto, la no reelección. Claro, no había presidente que se reeligiera. Ahora había senadores, había diputados, teníamos derechos y obligaciones y el poder y las leyes estaban en los senadores, los diputados y los presidentes. Pero todavía no existía democracia y no había partidos políticos. ¿Por qué no existía democracia? Porque mataban a los presidentes y ganaban a los presidentes otra vez con las armas y los asesinaban.
en vez de buscar el diálogo y la paz. Prefiero mucho el diálogo y la paz porque esto es lo más importante para ganar una elección y para ganar una vida pacífica. Porque todo esto fue una serie de conflictos armados donde hubo sangre, hubo gente que se dedicaba nada más a eso y se murió dando su vida en la guerra. Pero eso no acaba ahí. La Constitución de 1917 fue un paso, fue el resultado de la independencia de México de 1810 con los derechos y obligaciones del, de los ciudadanos, la impartición de poder en leyes por los senadores, los diputados y el presidente, en la no reelección en los presidentes, pero todavía no se hacía valer la democracia mediante la elección y no había partidos políticos y tampoco había diálogo y paz, que es lo más importante. Bueno, hasta aquí acaba mi explicación. Espero les haya gustado y gracias por ver el video.